César Abraham Vallejo Mendoza, hijo ilustre del Perú con una niñez, aunque precaria económicamente, se supo forjar con sus habilidades y sus talentos natos en la poesía y la literatura. Hijo de 11 hermanos, sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero, que aunque contaron con pocos recursos, se la ingeniaron para que César Vallejo tuviera estudios en los que sobresaliera por su talento. Con gran inocencia quiso acoger el sacerdocio, dado como alternativa para que se pudiera desarrollar. Pero el destino quiso que continuara como un gran intelectual de su época, pues esto se ve plasmado en una gran cantidad de sus obras literarias, como se ve plasmado en el vocabulario litúrgico. Mediante su niñez, aunque con aspectos precarios, permitió que se hiciera un hombre, pues sacó especialmente aspectos muy humanos de su persona. De igual manera, ser responsable en sus tareas que realizaba. Esto le llevó a tener un pensamiento muy innovador en una época, apartándose a las corrientes de lo que se debía escribir, teniendo una forma innovadora de escribir que permitía disfrutar a nosotros, por ejemplo, Los Heraldos Negros, Circe Maza, y más poesías que nos enseña una reflexión de su crecimiento y de igual forma sus vivencias como persona. Esta niñez, aunque pobre, pero nunca le faltó lo que a todo ser humano debe tener: el amor de su familia, lo cual le permitió continuar, aunque en momentos difíciles de su vida, pues los recuerdos de sus padres, enseñándole que es lo correcto, apoyándole en sus decisiones para ser ese gran hombre que es recordado hoy en día. Aunque naciera en Santiago de Chuco, La Libertad, un pueblo de la sierra peruana, no fue impedimento para que haya dejado huellas en la historia, y no solo del Perú, sino a nivel mundial, demostrando que la precariedad no es impedimento para ser honestos y seguir los sueños. ¿Cómo fue la vida universitaria de Vallejo? Sabemos que César Vallejo estudió en la Universidad de Trujillo, graduándose en bachiller en letras en 1915, después de presentar como tesis un estudio sobre el romanticismo en la poesía castellana. Sus estudios hasta el año 1918, ganándose la vida durante estos años como preceptor en las escuelas. Al respecto, César Vallejo señala que durante su adolescencia estuvo vinculado con la religión católica, a base que sus padres deseaban que él entrara a que sea sacerdote, ya que no contaban con los recursos económicos para poder hacerle estudiar en una universidad. Este acontecimiento obligó a Vallejo a migrar a otra ciudad, con el único fin de trabajar y poder afianzar sus estudios superiores, así como los padres de Vallejo no tenían esas posibilidades de amortizar su carrera universitaria. Hoy en día existen muchos jóvenes, sí, que no tienen la posibilidad de cruzar alguna carrera, que no cuentan con recursos económicos necesarios o la falta de apoyo por parte de sus familiares, el querer imponer cierta profesión que ellos no decidan. Y en la mayoría, y existen muchos casos de adolescentes que abandonan la carrera. Durante su corta e intensa vida, César Vallejo logró visitar Rusia en 3 ocasiones. El primer viaje lo realizó en octubre de 1928, cuando partió desde París, donde residía, a la capital rusa, con ayuda del dinero concedido por el gobierno peruano para regresar al Perú. En carta a Pablo Abril de Vivero del 29 de octubre, Vallejo escribe: «Lo del Soviet es una cosa formidable, más todavía milagrosa». Y a pesar de ello afirma: «No creo que podré quedar en Moscú, lo del idioma es terrible». El segundo viaje lo realizó en 1929 y fue parte de un periplo europeo junto con quien sería su esposa, Georgette Bieber. Este viaje estuvo financiado por una herencia de ella, cuya madre había fallecido meses antes. Los 2 primeros viajes sirvieron de base para su libro de reportajes de título engañoso, Rusia en 1931. El tercer, y hasta donde alcanzamos, último viaje lo realizó en octubre de 1931.
El poeta viajó solo desde Madrid, donde estaba viviendo expulsado de Francia, para asistir a un congreso de escritores del que muy poco se sabe. Como poco se sabe del dinero que usó para viajar, ya que la situación económica de Vallejo en 1931 no era la mejor. Se puede especular que el poeta haya viajado por invitación del Sobio, que en esos años organizaba visitas a intelectuales extranjeros. El escritor César Vallejo tomó un gran interés por el periodismo, ya que veía mucha diferencia entre la sociedad alta y baja. Por eso es que quería lograr una nueva cultura. Hart en 1988 explica que la obra del escritor peruano tiene una gran relevancia para la cultura, el nuevo mundo. No tenía la idea lo que lo indio constituía la cultura hispanoamericana e inamericana. La aprobación del poeta hacia el comunismo aseguraba una nueva sociedad, un nuevo hombre, una nueva cultura. Como podemos ver, Vallejo no le gustaba la clasificación de clases y es por eso que decidió escribir la novela del tungsteno, expresando así sobre la explotación minera en ese entonces. El rol de los personajes. El tungsteno de por sí tiene muchos personajes que son importantes durante la trama de la historia, pero algunos de ellos que son los más importantes son los siguientes: José y Mateo Marino. Ellos eran hermanos que, según la historia, eran contratistas de peones de la Mining Society y dueños de 2 tiendas o bazares. Uno en Quibalca, que estaba cerca de la mina, que era regido por José, y otro en Colca, que era la capital de la provincia, y esta era administrada por Mateo. Según la historia nos cuenta que ellos eran ambiciosos, desalmados y sin escrúpulos. Al mismo tiempo manifiestan una profunda sumisión frente al imperialismo norteamericano. Ellos eran originarios de Mollendo y habían comenzado como cargadores en la estación del ferrocarril, hasta que, proveídos de una capital, llegaron a Colca, donde establecieron una pequeña tienda que luego, con la llegada transnacional minera, empezó a prosperar. Otro personaje importante también aquí es Graciela o la Rosada. Esta era amante de José Marino y era una muchacha de 18 años, hermosa de tipo mujer serrana, ojos grandes y negros y empurpuradas mejillas candorosas. Ella vino de Colca como quería de un apuntador de las minas, que le acompañaban además sus hermanas Teresa y Albina, con quienes empezó a trabajar haciendo y vendiendo chicha. Narcotizada durante una de las borracheras de la tienda de Marino, es ultrajada y fallece a consecuencia de tal abuso. Otro personaje también importante es Servando Huanca, que era herrero de 30 años, muy inteligente, que desafía a la autoridad y se convierte en líder al encabezar un levantamiento contra la injusticia que sufren los indios analfabetos. El autor hace una detallada descripción de su fisionomía, que es un indio puro de salientes pómulos, cobrizo y ojos pequeños. Tenía pelo lacio color negro y de talla mediana y una expresión recogida casi taciturna. Otro personaje también aquí es el apuntador, que era el empleado de la mina y amante de Graciela. En su rancho, situado a las afueras de Quibalca, se reúnen Servando Huanca y Leonidas Benítez para discutir de la política y además de la revolución. Estos fueron algunos de los personajes principales que durante la obra nos han dado muchas cosas que conocer. Además de que existen muchos personajes más, pero estos han sido los que han destacado y han dado la vida más que todo a la historia o a este libro, por así decirlo. Y con eso termino el rol de los personajes. Es claro que en esta obra se ve muchas injusticias hacia los nativos, muchas injusticias hacia el pueblo, muchos maltratos, faltas de respeto, discriminación. Todo tipo de abusos se encuentra en esta obra. Como principal autor de aquellos abusos son la parte de los mineros. Y esta obra, El Tungsteno, de César Vallejo, quiere indicar o quiere hacer sentir
pensamientos o sentimientos hacia los lectores mediante esta obra, porque esta obra refleja bastante dolor por parte de un pueblo que trata de seguir prosperando, que tarde o temprano lo hace, pero con muchos obstáculos en el camino, que eso en realidad es muy penoso porque no debió ser así. Pero en esa época, como lo refleja César Vallejo, fue lo que sucedió. Gracias.